Lo que decía María también, ¿no? Ya está lo sustantivo, pero ahora hay que trabajar en lo adjetivo, ¿no? La Constitución está ahí, pero luego hay que construir las otras leyes para hacer viable lo que dice el precepto constitucional. Y Guillermo, ¿cómo se mira desde afuera a esta Constitución ecuatoriana que le otorga derechos a la naturaleza, que declara al agua ya no solo un derecho, sino un derecho humano al agua, ¿no? Realmente es mirada desde la gente que trabaja en los temas ambientales y de regulación de los recursos naturales como una constitución altamente innovadora. Ajá. Es de las últimas constituciones que han sufrido cambios y cambios tan sustanciales que han modificado completamente la forma en la que el Estado ecuatoriano decide dotarse de principios y una constitución que hace que haya un cambio significativo. Es mirada con atención en torno a la forma en la que todo esto va a ir gradualmente aplicándose. Los cambios y las aplicaciones concretas de este tipo de transformaciones se ven no inmediatamente, requieren de un periodo de tiempo para ir, como decíamos, amoldándose, acomodándose y hacer que cosas que quizás presentan dificultades tanto en la interpretación como en la aplicación sean mejoradas y corregidas si fueran necesarias. Pero es importante el mensaje que nos envías, porque decías, en otros países, incluso países desarrollados, sin modificación constitucional, sino mediante leyes muy fuertes, ha tomado como 10 años encontrar la aplicación concreta de esas leyes. Decía que es importante el mensaje porque nosotros también no podemos creer que en 2 o 3 años ya tienes la aplicación de esas leyes. Eso es claro. Y una cosa importante también está asociada a un tema que se trató en extenso en el seminario en el que participamos, que es la fiscalización, el control. Hay todavía en muchos de nuestros países una confusión cuando es el Estado el licenciador de ciertas actividades, es el que fiscaliza, pero a la vez es el propio Estado el que presenta sus proyectos a la licencia, a la autorización. Y por lo tanto, las sugerencias de las administraciones modernas es que tanto el licenciamiento como la fiscalización sean llevadas adelante por instituciones independientes, con un cierto grado de autarquía, incluso de independencia financiera, que hace que el accionar de los poderes ejecutivos, ya sea a nivel de gobierno central o a nivel de provincias o a nivel local, sean totalmente apartes. Y eso ha significado mejoras sustanciales. ¿Y cómo se estructuran estas instancias autárquicas? Hay ejemplos que son denominados las superintendencias o las autoridades de aplicación, que son las que llevan adelante este tipo de responsabilidades. ¿Se aplican en algún país en concreto? En América Latina hay varias, no solo en materia ambiental, sino también en otros sectores que están concesionados u operados tanto por empresas públicas como por empresas privadas. Son las superintendencias que las hay en energía, las hay en aguas, etcétera, pero las hay también en evaluación ambiental y las hay también en superintendencias de fiscalización. Y son las que van a demostrar al final, en el ciclo completo de la norma, porque la aplicación de la norma no acaba solo con su dictado, sino hay un ciclo largo. A veces recién empieza con el dictado. A veces recién comienza, como bien dice. El efecto de la norma, el objetivo de la norma, el espíritu de lograr un cambio, regular una conducta, evitar o dejar de hacer ciertas cosas o favorecer ciertas cosas, se logra después de ese análisis en completo, ¿no? Y creo que ahí estas superintendencias de fiscalización o de control pueden jugar un papel que va a aliviar mucho la tarea del propio Estado, lo va a dejar claro. El Estado define las políticas, las plantea, busca las legislaciones, y quien se ocupa de la aplicación es un ente independiente. Guillermo Acuña, de Argentina, a propósito de este encuentro sobre el tema ambiental, María Albán, de Ecuador, del SEDA, que fue el organismo que convocó para esta reunión. Finalmente, María, ustedes logran hacer una suerte de seguimiento después de estos seminarios, a ver qué cosas se aplican o qué cosas avanzan y que no se quedan solo en enunciados. Sí, de hecho es parte del objetivo de los talleres, seminarios, es mirar cuáles son las conclusiones, qué recomendaciones surgen
qué inquietudes son las que se repiten y elaborar estrategias al respecto, ¿no? Por ejemplo, en estos 2 días de trabajo hemos visto la necesidad de trabajar justamente el tema de la fiscalización y control y el tema de la aplicación efectiva de los derechos ambientales a través de la justicia, porque nosotros somos una sociedad muy poco apegada al litigio. Creemos que el litigio es la medida más extrema y la medida más costosa y mejor arreglemos antes. Entonces hay un desincentivo natural en la sociedad a litigar. Y en realidad el litigio es el sitio donde los derechos se prueban. Claro. Los derechos se hacen efectivos cuando el juez aplica sus derechos a través de una sentencia. Entonces es importante, por ejemplo, nosotros miramos legislaciones en el análisis en Colombia, por ejemplo, y en otros países, Argentina también, son sociedades más litigiosas, que arreglan los conflictos jurídicamente a través de los litigios y generan jurisprudencia. Y esa jurisprudencia va construyendo unas formas de interpretar y unos caminos, digamos, que va facilitando a los siguientes jueces y hay un trayecto recorrido. Nosotros carecemos de jurisprudencia ambiental, tenemos muy poca jurisprudencia ambiental en comparación a los países del área. Entonces sin jurisprudencia vamos a avanzar más lentamente porque no hay fuentes de derecho. Por ejemplo, en el caso del juez, por ejemplo, que falló acerca de las maquinarias, es decir, eso devela el hecho y revela el hecho que en el país no existe suficiente jurisprudencia y los jueces, si la existe, la poca que existe no la conocen, como tampoco conocen la doctrina ambiental, que es a nivel internacional y también local. Entonces, la idea es generar una cultura y una judicialización del derecho ambiental, solo llevando a las Cortes los reclamos y haciendo efectivos los derechos a través de una sentencia, vamos a tener la seguridad jurídica, la seguridad de que esos derechos van a ser respetados en adelante. Y la sociedad civil, como también aquí se ha dicho, tiene que estar perfectamente informada y hay que entregarle también argumentos para que provoquen un debate que nos permita avanzar en la protección de la naturaleza. Gracias, María, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. A ti también, Guillermo. Muchas gracias, Javier. María Albán y Guillermo Acuña, a propósito de este encuentro ambiental. A usted, como siempre, al final le agradecemos la compañía. Pásela bien.